La madrugada caía pesada sobre la carretera México-Querétaro. Julián, un camionero de años curtidos en la ruta, avanzaba con su tráiler cargado de mercancía mientras el café amargo lo mantenía despierto. Era un tramo solitario, con largas rectas y apenas algunos faros lejanos en la oscuridad. De pronto, algo llamó su atención. A un costado del camino, perfectamente alineado en la orilla, había un camión de lujo detenido, con las luces apagadas y las puertas cerradas. No era común ver ese tipo de unidades allí, mucho menos abandonadas. Julián redujo la velocidad y estacionó su tráiler unos metros adelante. Encendió las intermitentes y observó el vehículo desde los espejos. Era un camión de doble remolque, de los más modernos, con pintura impecable y cromados que brillaban incluso en la penumbra. No tenía señales de choque ni llantas ponchadas. Simplemente estaba ahí, como si su chofer lo hubiera dejado de un momento a otro. La escena lo inquietó. En la carretera, nada es casualidad. Bajó de su unidad con cautela, sintiendo el aire frío de la madrugada y el silencio absoluto del tramo. Caminó hacia el camión de lujo con pasos firmes pero atentos, como quien sabe que la prudencia puede salvarle la vida. Tocó la puerta de la cabina y no obtuvo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte, pero tampoco hubo señales. Entonces probó el seguro. Estaba abierto. El corazón le latía más rápido. Empujó la puerta con cuidado y asomó la cabeza hacia adentro. Lo que vio lo dejó sin aliento. La cabina estaba impecable, con asientos de piel, pantallas encendidas y hasta restos de comida fresca sobre la mesa. Era evidente que el chofer había estado ahí hacía muy poco, pero no había nadie, ni chofer ni copiloto. El silencio dentro era tan extraño como perturbador. Avanzó un poco más y notó algo que lo hizo fruncir el ceño. En el tablero, sobre un portadocumentos, había una carpeta abierta con papeles tirados. En ellos, nombres y números resaltaban en tinta roja, como si fueran registros importantes. Julián los hojeó rápido, entendiendo que aquello no era información cualquiera. Había algo más detrás de ese camión abandonado. Miró alrededor con desconfianza. La carretera seguía vacía, pero sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad. Tragó saliva y regresó la vista a la cabina. El lujo y la modernidad del camión contrastaban demasiado con el abandono inexplicable. «Aquí hay gato encerrado», murmuró en voz baja, mientras su instinto le pedía salir corriendo. Pero otra parte de él sabía que si ya había visto esos papeles, su vida acababa de entrar en un terreno peligroso. El rugido lejano de otro vehículo lo hizo reaccionar. Debía decidir rápido, regresar a su tráiler y seguir de largo, o quedarse, a descubrir qué más ocultaba aquel camión de lujo abandonado. En la carretera cada decisión podía ser la última, y Julián estaba a punto de comprobarlo. Dicen que en la carretera nunca sabes lo que vas a encontrar, y si quieres seguir escuchando estas historias que nacen del mundo trailero, acompáñanos en cada viaje. Julián permanecía dentro de la cabina del camión de lujo, observando cada detalle con una mezcla de asombro y desconfianza. Los asientos de piel olían a nuevos, el tablero brillaba con luces modernas y el sistema de navegación aún marcaba una ruta hacia el norte. Todo indicaba que el chofer había estado ahí hacía apenas minutos, pero la ausencia era absoluta. El camionero abrió la guantera y encontró varios sobres con sellos de una empresa de transporte reconocida. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un pequeño estuche de cuero oculto bajo los papeles. Lo abrió con cuidado y encontró en su interior un reloj de oro y un juego de llaves electrónicas. «Esto no lo carga cualquiera», murmuró Julián, sintiendo que el misterio crecía a cada segundo. Mientras revisaba, escuchó un ruido afuera. Un portazo en la distancia, seguido de pasos rápidos sobre la grava. Julián se tensó. Miró por la ventana y alcanzó a ver sombras moviéndose entre los matorrales junto a la carretera.
El corazón le latía con fuerza y en ese momento entendió que no debía estar ahí. Lo que parecía un simple camión abandonado era en realidad parte de algo mucho más grande. Intentó salir sin hacer ruido, pero al bajar del estribo notó que alguien había dejado marcas recientes en el suelo, huellas profundas de botas y restos de colillas de cigarro. No estaba solo. Volvió la vista al camión de lujo y tragó saliva. Si el chofer lo había dejado ahí, no había sido por voluntad propia. Regresó a su tráiler con pasos rápidos, encendió el motor y se preparó para salir. Pero antes de avanzar, volvió a mirar por los espejos. La camioneta oscura que había visto en otras rutas apareció a lo lejos, estacionándose junto al camión abandonado. 3 hombres bajaron de ella y comenzaron a revisar el vehículo, como si supieran exactamente qué buscar. Julián apagó las luces de inmediato y contuvo la respiración. Desde la distancia los observaba revisar la cabina, hablar entre ellos y sacar algo de la carpeta que él había tocado minutos antes. Su estómago se apretó al darse cuenta de que si lo descubrían, su nombre también podía estar escrito en esos papeles. El peligro ya no era solo del camión, ahora lo alcanzaba directamente. La noche seguía avanzando y el desierto parecía guardar el secreto junto con él. Julián sabía que no podía quedarse mucho tiempo más. Debía decidir si huir de inmediato o seguir observando para comprender qué escondía aquel camión de lujo abandonado en medio de la carretera. La respuesta lo perseguiría en cada kilómetro que recorriera. El motor del tráiler vibraba suave mientras Julián permanecía con las luces apagadas, observando desde la distancia a los hombres que revisaban el camión de lujo. Se movían con precisión, como si supieran exactamente qué buscaban. Uno de ellos gritó algo y levantó la carpeta que Julián había abierto minutos antes. El corazón del camionero se detuvo por un instante. Si faltaban papeles, pronto notarían que alguien había estado allí antes que ellos. No pasó mucho tiempo para que uno de los hombres mirara en dirección al lugar donde Julián estaba estacionado. Señaló con la mano y los otros 2 voltearon al mismo tiempo. En cuestión de segundos, las luces de la camioneta oscura se encendieron, iluminando el camino directo hacia el tráiler. «Ya me vieron», murmuró Julián, girando la llave y dejando que su máquina rugiera con toda la fuerza de su motor. El tráiler avanzó lentamente al principio, ganando inercia, mientras la camioneta aceleraba detrás de él. Julián sabía que estaba en desventaja. Su camión cargado no podía competir en agilidad con un vehículo ligero. Pero lo que tenía a su favor era la experiencia y el conocimiento de cada curva de esa carretera. «Vamos, vieja, no me falles», murmuró acariciando el tablero mientras pisaba el acelerador con fuerza. Las luces de la camioneta se acercaron peligrosamente por el retrovisor. Tocaban el claxon y encendían las altas, como si quisieran intimidarlo. Julián respiró profundo y recordó todas las historias de colegas que habían quedado en el camino por no saber reaccionar a tiempo. Giró bruscamente el volante hacia la derecha, levantando una nube de agua y lodo que cubrió por segundos el parabrisas de los perseguidores. Ganó algunos metros, pero sabía que no los había perdido. El corazón le latía con violencia, pero su mente se mantenía fría. No podía detenerse, no podía dudar. A lo lejos divisó una curva cerrada, de esas que exigen manos firmes y nervios de acero. Era su oportunidad. Redujo la velocidad lo justo, bajó la marcha y dejó que el peso del tráiler trabajara a su favor. La máquina se inclinó peligrosamente, pero logró dominarla. La camioneta detrás frenó tarde, derrapando y golpeando contra la barrera metálica antes de retomar la persecución. Laura, la mujer encargada de la tienda del último paradero,
Le había dicho horas antes que en esa ruta abundaban los asaltos nocturnos, y ahora Julián lo confirmaba en carne propia. La diferencia era que esta vez no querían solo robarle, querían silenciar lo que había visto en el camión de lujo abandonado, y eso lo hacía aún más peligroso. El retrovisor seguía mostrando las luces pegadas a él como dos ojos de fiera en la oscuridad. Julián apretó el volante con fuerza y decidió que no iba a ceder. Esa noche la carretera se convertiría en su campo de batalla y estaba dispuesto a usar cada kilómetro, cada maniobra y cada gota de combustible para sobrevivir. El rugido del tráiler resonaba en la madrugada y Julián mantenía la mirada fija en la carretera mientras la camioneta negra seguía pegada a sus espaldas. Cada kilómetro era una prueba de resistencia, un duelo entre la fuerza de su máquina y la agilidad de los hombres que lo perseguían. Sabía que no podía correrles con velocidad, así que debía usar la experiencia. El peso, las curvas y la misma carretera eran sus únicas armas. Al ver un tramo de doble curva, redujo la velocidad de golpe y dejó que el tráiler se inclinara peligrosamente hacia el guardarraíl. La caja chirrió con violencia, lanzando chispas que iluminaron la noche. La camioneta, demasiado cerca, tuvo que frenar bruscamente y perdió segundos valiosos. Julián sonrió con ironía. Aquí manda el que sabe leer el asfalto. Era un juego de gato y ratón, pero en esa pista él era el cazador. La persecución continuó. Julián apagó las luces delanteras de repente y se desvió hacia un carril lateral, levantando una nube de agua y lodo que tapó por completo la visión de los perseguidores. Durante unos segundos logró desaparecer en la oscuridad, avanzando con solo las luces de tablero iluminando su rostro endurecido. «Respira, viejo, respira», murmuró, sabiendo que esos segundos de ventaja podían marcar la diferencia. Pero la camioneta no tardó en reaparecer en el retrovisor, más agresiva que antes. Tocaban el claxon, encendían y apagaban las altas, intentando provocarlo. Julián no mordió el anzuelo. Al contrario, aceleró hacia un tramo que conocía bien, una pendiente larga que desembocaba en un puente angosto, donde solo cabía un vehículo a la vez. Allí tendría la oportunidad de forzar a sus perseguidores a decidir entre arriesgarse o quedarse atrás. Al llegar al puente, Julián aceleró con todo, haciendo rugir al tráiler como una bestia desatada. La camioneta dudó unos segundos antes de intentar seguirlo, pero las llantas patinaron en el asfalto mojado y perdieron más terreno. Julián cruzó el puente y respiró aliviado, aunque no bajó la guardia. Sabía que aún no se rendirían. «Estos no vienen a jugar», pensó con el ceño fruncido. Más adelante, divisó las luces de un paradero conocido, un lugar donde solían detenerse los traileros para descansar y donde la hermandad del camino siempre ofrecía respaldo. Esa era su meta, llegar allí y refugiarse entre los suyos. Ajustó la gorra, apretó el volante y murmuró: «Aguanten, que ya casi llegamos». El tráiler avanzó firme hacia el paradero, pero la camioneta seguía detrás, como una sombra empeñada en no desaparecer. Julián sabía que la confrontación aún no había terminado, pero también entendía que la carretera siempre ofrece salidas para quienes saben leerla. Y él no estaba dispuesto a dejar que esa noche lo convirtiera en una víctima más. El paradero apareció a lo lejos como un faro en la oscuridad. Julián respiró aliviado al ver varios tráileres estacionados bajo los faroles amarillentos y a choferes tomando café en puestos improvisados. Entró directo con su camión, estacionándolo junto a otros dos. La camioneta que lo seguía se detuvo en la distancia, pero no se atrevió a entrar. En esos lugares la hermandad era regla, y cualquiera que buscara problemas sabía que se enfrentaría a todos. Julián apagó el motor
pero no la tensión que lo mantenía alerta. Bajó de la cabina y fue recibido por un par de colegas que lo saludaron con la cabeza. Sin rodeos, uno de ellos le preguntó: «¿Qué pasó, compa? Vienes como si trajeras al diablo atrás». Julián suspiró, se acomodó la gorra y respondió en voz baja: «Vi algo que no debía en la ruta. Un camión de lujo abandonado con papeles que no eran para mí. Y ahora me vienen siguiendo». Los traileros se miraron entre sí, entendiendo al instante la gravedad del asunto. Mientras bebía un café caliente, Julián repasaba en su mente lo que había visto en esa cabina impecable: el reloj de oro, las llaves electrónicas y, sobre sí, todo. La carpeta con nombres y números que parecían más una lista de cuentas pendientes que documentos de transporte. No sabía exactamente qué significaban, pero comprendía que había topado con un secreto demasiado grande para quedar en manos de un hombre común. Uno de los choferes le sugirió que avisara a las autoridades, pero Julián dudaba. Conocía historias de colegas que confiaron en la gente equivocada y terminaron desaparecidos. «No puedo quedarme callado, pero tampoco quiero convertirme en otro fantasma de la carretera», dijo con voz firme. En su interior, sin embargo, ya había tomado una decisión. Haría lo correcto, aunque eso significara cargar con un riesgo que no había buscado. La camioneta seguía estacionada a lo lejos, vigilando, pero los traileros del paradero no quitaron los ojos de ella. Esa noche, la hermandad del camino se convirtió en su mejor escudo. Julián sintió que no estaba solo, que su vida y la verdad que había encontrado tenían respaldo. Y eso le dio fuerzas para mantenerse firme en su decisión. Cuando subió de nuevo al tráiler, el cielo comenzaba a clarear. Ajustó la gorra, encendió el motor y murmuró para sí mismo: «El camino nunca deja de probarte». El rugido de la máquina llenó la madrugada, recordándole que cada kilómetro era un juramento con la vida. No sabía qué pasaría después, pero lo que estaba claro era que aquel camión de lujo abandonado no saldría nunca de su memoria. La carretera se abrió frente a él, infinita y peligrosa como siempre. Pero esta vez no llevaba solo mercancía. Llevaba una verdad incómoda, una carga invisible que lo acompañaría en cada viaje. Y en cada curva, en cada recta, el eco del tráiler repetía lo mismo. Julián había visto demasiado para olvidar y no pensaba callar.